Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, donde usted sabe que nos interesa platicar, conversar, escuchar diferentes tradiciones, diferentes escuelas de pensamiento, diferentes experiencias de vida, diferentes corrientes ideológicas. Y hoy nos acompaña una compañera que nos va a ilustrar sobre cuestiones de filosofía y sobre cuestiones de marxismo y sobre cuestiones de la cosa del espíritu. ¿Verdad, Wendy? Bienvenida. Claro que sí, Molay. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Wendy Anaí Martínez Tello. Ella es filósofa, es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y está trabajando en su experiencia teórica el pensamiento de Marx y el pensamiento de otro filósofo muy interesante que se llama José Porfirio Miranda de la Parra, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, pero antes de entrarle a eso, que es la cosa misteriosa, o como dice el clásico, ¿por dónde va la bolita? Pues dinos quién es Wendy Anaí Martínez Tello, de dónde viene, cómo llegó a esos espacios teóricos tan complejos. Sí, ¿verdad? Pero a ver, primero, ¿quién es Wendy? ¿Quién es Wendy? Wendy es una mujer que está comprometida con la realidad, con la transformación, con la justicia, con la equidad. Y todo esto yo creo que deviene de dónde vengo, porque yo toda mi vida crecí en Ecatepec. Entonces, obviamente, crecí en un lugar de periferia donde se ven otras realidades. Entonces, eso yo creo que fue lo que me hizo que me interesara por la filosofía, ¿no? Veía mucha desigualdad, veía mucha pobreza, veía caminos diferentes de lo que se mostraba, ¿no? Comúnmente en las televisoras o en otros espacios. eh, y pues me interesó la filosofía desde la preparatoria. Desde la prepa, Sí, ¿y sabes por qué? ¿no? Porque reprobé filosofía. Y dijiste, ¿qué pasa? Sí, como cualquier estudiante, yo creo que no le pones la atención debida en ese momento a los estudios, o al menos fue mi caso, ¿no? Como que pues estás en otros mundos, estás como descubriéndote y pues la educación no es tu prioridad, tal vez, ¿no? Estás buscando un sentido de identidad, de pertenencia. Y lo reprobé. Entonces tenía que estudiar y tenía que pasar sí o sí, porque si no ya no podía seguir cursando las demás materias. ¿La reprobaste porque se te hacía algo irrelevante y muy fácil o porque era algo difícil? No lo estudiaba, en realidad fue como de, pasaba de noche yo esa materia. Y dijiste, chinga, una tronada. Entonces, recuerdo perfecto que tenía que estudiar un libro. Y este libro es Introducción a la Filosofía de Ramón Shirao. Ujú. ¿Qué libro? O sea, hay gente que piensa que los libros no son importantes y que no transforman y que no cambian vidas, pero en mi caso sí lo hizo. Ese libro para mí empezar a leer a los griegos, empezar a ver cómo reflexionaban, cómo era su pensamiento, cómo debían o no ser las cosas, cómo se cuestionaban todo. Para mí fue muy importante y fundamental ese libro. Y agradezco mucho al profesor de filosofía que nos dio en ese entonces ese libro. Eh, y pues bueno, después llegué a la UACM porque ahí daban filosofía. O sea, yo iba en busca de filosofía y por eso llegué a la UACM. Eh, y pues sí, La UASM San Lorenzo Tezonco. San Lorenzo Tezonco, además de De Catepec, Catepunk me iba hasta a Iztapalapa, San Lorenzo Tezonco. porque filosofía no había en otros planteles. Ahora creo que ya hay, por ejemplo, en Cuautepec está filosofía, pero en ese entonces Cuautepec no existía, ¿no? Ujú. Que a lo mejor me quedaba más cerca Cuautepec. Sí. Pero pues decía, ¿por qué no? Me fui hasta Iztapalapa, entonces me aventé ahí toda la carrera. Y para mí fue muy reconfortante esa etapa de la universidad, porque fue como mi primera casa. O sea, yo me la vivía en la universidad, estudiaba, metía materias de más. Aparte que conocí mucha gente diversa de pensamientos, de realidades. Exacto. Fue una cosa enriquecedora la universidad. Además, teníamos la oportunidad de estar en el ciclo básico con todos los compañeros, ¿no? Entonces, no solo estábamos con los que estudiaban filosofía, estudiábamos con los que eran ingeniería, los que iban a las carreras de arte. O sea, hablar con ellos y debatir con ellos, eso también me ayudó mucho en mi formación. Claro. Y luego de ahí te vas interesando
ya por el pensamiento marxista o ya tenías también algunas herramientas? No, yo cuando llegué a la carrera me adentré por la lógica y la epistemología. Entonces mi formación fue más en esa área para abordarla. Pero llegó el momento en donde no me hacía clic, ¿sabes? Había algo que me encantaba la lógica, siempre me ha gustado mucho la lógica, pero llegó el momento en donde algo no me hacía clic. Recuerdo que uno de los profesores nos decía, es que la filosofía que profesen, que defiendan, debe decir algo de ustedes, debe explicar su realidad. Y en ese momento, esa filosofía, la analítica, no me la explicaba. Wittgenstein no te llenaba. No, Oye, y el ni salto hacia, Cartap, ni otros. y el marxismo, ¿cómo llega? O sea, si tú estás en el universo de la filosofía analítica y el positivismo lógico, ¿quién te aventó así el salvavidas o cómo le hiciste? Pues ¿O fue que cómo fui generaste ese proceso? fue que fui descubriendo otros autores, me fui adentrando a otras lecturas, y otras lecturas citaban, otras lecturas hablaban de Marx. Y también, en la escuela, pues, se hablaba, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho que, como en la época de la preparatoria, yo ya iba a las manifestaciones del EZLN, por ejemplo, ¿no? Yo ya conocía cosas, entonces Pero no por la teoría en la universidad, sino por ajá, los por el movimientos concepto, sociales. sí, No, muy interesante. sí, y siempre me gustó estar como, defendiendo, ir a las luchas, a las marchas, desde antes de la universidad. Ujú. Oye, también yo he notado en las obras completas de José Porfirio Miranda, que ha editado el Centro de Estudios Filosóficos, que lleva el nombre del filósofo, tiene unas obras completas con pasta roja que recomiendo que las consigan. Y ahí tú las abres y ves ahí a Wendy, ¿no? Wendy Anaí Martínez Tello, asesora filósofa, ¿no? ¿Qué quiere decir esa asesoría filosófica y cómo engarza con tu formación teórica? Lo que yo hago en el Centro de Estudios, José Porfirio Miranda, está relacionado con asesorar precisamente a las personas sobre el pensamiento de este filósofo. Entre muchas otras cosas, ¿no? Que también trabajo redes sociales, o trabajamos la cuestión de la editorial, o, por ejemplo, algunos convenios que tenemos con la UAM Iztapalapa, o si hay que dar algún evento, un coloquio, o si me invitan a dar alguna ponencia, pues, son como diferentes cosas. Y, pues, está relacionado con mi formación totalmente, porque cuando yo entro a las materias de superior en la UACM, me encuentro con un profesor que me estaba dando en ese momento, filosofía del derecho, estaba dando economía, que es el doctor Mario Rojas Hernández. eh, y este profesor, pues, me interesaba, pues, como cualquier otra materia, pues, la filosofía pues, del derecho, la economía, y en algún momento citaba a Porfirio Miranda, y todos, bueno, pues, nos volteábamos a ver y, pues, ¿quién es? ¿Quién sabe? Y un día llegó con muchos libros lo recuerdo perfecto, llegó con Marx y la Biblia, y nos regaló a todos el libro. Otro libro que cambió mi vida. Entonces me empecé a adentrar, le empecé a preguntar que si tenía más libros, que quién era, etcétera, etcétera. Y pues en ese momento me dijo que había sido su profesor, que, eh, que él era doctor en filosofía. Y dije, bueno, entonces dentro de varios eventos que organizaba la UACM, tenían unos coloquios de Hegel. Entonces, el profesor estaba invitado a esos coloquios y que nosotros como sus estudiantes podíamos ir a participar o podíamos ir al coloquio, y esto lo estaba organizando la UAM Iztapalapa. Entonces yo fui a estos eventos y tuve la oportunidad de conocer a la esposa de Porfirio Miranda. En ese entonces ya Porfirio Miranda pues ya estaba muerto, ¿no? Murió en el 2001. Entonces yo conozco a Male, eh, y platico con ella sobre la filosofía de Miranda y le digo que me encantó su filosofía, que se me hacía muy interesante, pero que era una lástima que fuera muy poco conocida. Y me dijo, bien, platiqué con ella, una persona sumamente agradable, imponente,
Y posteriormente me piden mi contacto. Yo dije, a lo mejor quieren que dé como una participación o algo, pero yo no sabía qué mal estaba buscando a alguien que estudiara filosofía y que fuera parte del centro. Entonces me ofrece laborar ahí con ella. Y en su primer momento, pues me dijo que era para difundir la filosofía de Porfirio Miranda, pero a su vez la filosofía, porque eso era lo que a ella le importaba. Entonces le dije que sí y empezamos a trabajar con redes sociales. Dentro de ellas le propuse que subiéramos las cátedras de Porfirio Miranda a YouTube. Empezamos a trabajar con nuevas ediciones de el libro Marx y la Biblia. Empezamos a trabajar obras completas, las obras completas, que son los 11 tomos que él publicó en vida. Este libro lo recuerdo perfectamente porque había una necesidad de que se conociera más a Porfirio Miranda, pero no había los libros. O sea, las ediciones que él ya había sacado ya estaban agotadas, no había más. Entonces había esa necesidad las personas nos pedían más cosas de Porfirio Miranda. Y ahí estaban, pero no eran publicadas todavía. Entonces, Male, que era una persona que todo el tiempo estaba a favor de la difusión de Miranda, dijo, pues vamos a hacer las obras completas. Pero sí, las obras completas son unos tomos grandes. Y tienen una bonita edición. Que necesitarían hacer libro por libro, ¿no? Que, por Fue ejemplo, trabajo, ¿no? hay un librazazo que es el de Hambre y Sed de Justicia, se llama, ¿no? Sí. Y es de 1964, 65, y ya no hay. No. En las obras completas es el primer libro, pero pues es un pequeño libro de, no sé, 400 páginas que suelto sería muy útil para que la gente lo tenga y lo lea, ¿no? Entonces sí hay como que hace falta editar los libros por separado otra vez, porque sí existen. Yo he visto, tienen editados el texto que dices tú, el de Marx y la Biblia, y otro de Hegel tenía razón, Sí. ¿no? Que un poquito para que nos expliques quién es Porfirio Miranda, si ya lo estamos abordando. Sí. ¿Cómo sintetizas tú eso? ¿Quién es Porfirio Miranda? Para provocar, yo te preguntaría, a partir de esta pregunta, ¿no? Te diría, no, se ha establecido, ¿no? El dogma, porque es casi un dogma, esto de que en América Latina y en México no existe una filosofía original, sino existen repeticiones de las filosofías europeas y norteamericanas, ¿no? Yo te preguntaría, ¿Porfirio Miranda sería un filósofo original o es parte de esta repetición que se dice? Yo creo que Porfirio Miranda es un filósofo único. Yo creo que nos ha ayudado a tener una nueva visión de Marx, por ejemplo, que eso es muy importante, pero además todos sus libros atraviesan un concepto fundamental que hoy en día nos hace falta dialogar y trabajar, que es el concepto de justicia. Entonces trabaja eso, trabaja la ética, hace una crítica importantísima a el positivismo en todas las disciplinas. Y yo creo que eso es fundamental para una transformación en el mundo, Ujú. sobre todo la ética. Ajá, ¿Mm? una transformación ética. Ujú. ¿Y cómo lo recomendarías? O sea, la gente que nos está viendo y que dicen, bueno, ¿y qué es eso? ¿Por qué yo compraría un libro de Porfirio Miranda? A ver. Ok. Pues yo creo que Porfirio Miranda es de estos pensadores que te hacen repensar una nueva posibilidad de vida, Mm. una utopía, si lo quieres ver así, un nuevo destino Individual, colectivo. colectivo, sobre todo colectivo, una lucha social colectiva. Sí. Ahora se trata de eso, ¿no? Y a grandes rasgos, Wendy, ¿qué es el instituto, este centro de estudios filosóficos José Porfirio Miranda? Hoy en día, ¿qué es? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué ofrece? ¿Cómo nos podríamos acercar al centro? Bueno, tal vez tendría que decir que cuando inicié yo en el centro, estábamos en un
pueblito donde vivió Porfirio Miranda, que se llama Temamatla, que está como rumbo a la caseta México, Puebla, Pachuca. Pachuca, ¿no? Sí, Pachuca. Que es Hidalgo. Sí, para allá. Y posteriormente, después de la pandemia y después de que muere Male, se decidió cerrar por el momento ese lugar y nos mudamos a Coyoacán. Estamos por Miguel Ángel de Quevedo. Entonces, también con este sentido de que las universidades están un poco más acá, de que es más fácil hasta cierto punto que nos puedan visitar, porque ya era muy difícil que fueran a visitarnos, aunque el lugar era mucho más grande y en ese momento se estaban aceptando personas para que hicieran investigación y se quedaran a dormir en esos espacios, y se les apoyaba de diferentes maneras. Ahora mismo lo que ofrecemos en este momento, pues, es que los estudiantes y que los profesores, los investigadores vayan a este espacio para que puedan estudiar directamente la obra de Porfirio Miranda. Y a su vez tenemos la biblioteca de Porfirio Miranda, la que él estudió en vida, y que pues hay libros impresionantes en diferentes idiomas en los cuales él los utilizó para hacer sus 11 libros, ¿no? Tan solo tenemos ahí los famosos libros azules de Marx y Engels. Entonces, para que los puedan ir a investigar. Además de que tenemos un convenio con la UAM Iztapalapa eh, para que los estudiantes puedan hacer ahí su servicio social. Ah, muy bien. Sí. Ajá. Y pues ahorita estamos con otros nuevos proyectos. Queremos también incursionar en el mundo de las redes sociales y difundir más el pensamiento, ¿no? Que bueno, se vienen nuevos proyectos. Y algo que me parece interesante, ya ves que me mencionabas sobre los tomos, algo que no habíamos considerado en ese momento de las obras completas es que es un poco más caro la versión de las obras bonitas y completas. Y obviamente cuando uno es estudiante, pues no tienes el dinero ni la inversión para tener ese dinero y darlo de tajo, ¿no? Entonces lo que ahora queremos hacer es estas obras completas, hacerlas con un material más accesible, pero más económico para que puedan tener los libros. Y como estos libros de bolsillo, ¿no? Exacto. O sea, puedes ir en el metro y puedes ir leyendo. Y eso sería fantástico. Entonces tenemos ahí varios proyectos. Muy bien. Qué interesante. Sí. Sí estaría muy bien la obra de Porfirio en libros de bolsillo, Sí, increíble. como los de Mao, que son así chiquitos y los puedes traer en la bolsa del pantalón. Sí. Sí, Eran- porque además eran libros para la clase obrera, sí, exacto, para que el pueblo lea. claro. Que en ese entonces Male estaba pensando en tener una edición bonita y con la letra grande, Exacto. pero ahora creo que ha cambiado, ¿no? La circunstancia y estaría muy bien. O sea, bonita con la letra grande, pero chiquito, o sí, de bolsillo, pues, Sí. y barato. Sí, además en el metro no puedes ir con los tomos grandes. Pues no. Eres estudiosa de la obra de Marx, ¿no? Eres estudiosa de filosofía, te has ido hacia Porfirio Miranda, ¿no? Que también trabaja Marx y trabaja esta relación con la Biblia, que es muy interesante y muy compleja. ¿Qué es lo que tú estás trabajando de estos dos autores? ¿Desde dónde tú lo estás abordando? ¿Qué es lo que a ti te interesa? Sobre Porfirio Miranda, trabajo el fetichismo de la mercancía en Marx, porque él tiene un libro muy interesante que se llama El cristianismo de Marx, y ahí profundiza mucho en las cuestiones teológicas. O sea, Marx se mete con cuestiones teológicas para abordar un concepto nuevo en la economía. O sea, el mundo teológico lo transforma al mundo de la economía. Entonces, pues retomo esa parte de Porfirio Miranda. Y en la cuestión de Marx, lo que yo hago es una reconstrucción de conceptos, desde valor de uso, valor de cambio, hasta llegar a la plusvalía, a la explotación, porque estoy haciendo una crítica justamente al robo que hace el capitalista al trabajador al robarse su plusvalor, que es trabajo no pagado. Creo que Marx hoy en día es muy vigente porque justamente existe todavía una desigualdad económica y social.
Y justamente eso es algo de lo que habla en El Capital. Creo que hay autores que están hablando todavía de otras maneras de explotación, pero Marx es fundamental para comprender, para llegar justamente a estas nuevas críticas que se tienen hoy en día. O sea, tú crees que, o tú afirmas, ¿no?, en tu trabajo de investigación, no es una opinión, sino es un conocimiento, tú afirmarías que el estudiar la obra de estos autores nos ayudaría a entender el fenómeno Elon Musk, el fenómeno Trump, el fenómeno esto que está pasando en el mundo, esta concentración brutal de riqueza en muy pocas manos y el empobrecimiento de millones de personas a nivel mundial. O sea, los lentes de Marx sirven para entender ese fenómeno en el siglo XXI. Sí, la desigualdad económica y todavía la explotación, todo el tiempo que el trabajador le roban justamente pues su trabajo no se lo pagan completamente. Entonces justamente Marx se pregunta qué es el valor, se pregunta por qué existen personas que tienen más y otras menos. Por ejemplo, Porfirio Miranda introduce algo que se llama la redistribución de la riqueza, que eso es muy importante. Entonces la redistribución de la riqueza tiene que ver justamente con, esto, ¿no? Cómo es que personas tienen el 90% de esa distribución de riqueza que generamos y que trabajamos todos, y cómo el 90% somos pobres, ¿no? Entonces, creo que eso está hoy, se puede trabajar, se puede discutir, se tiene que seguir, dialogando, porque eso es lo que nos va a hacer una transformación, una nueva realidad. O sea, la filosofía puede servir para transformar la realidad. Sí, yo creo que la filosofía está en nuestro cotidiano todo el tiempo, en nuestras acciones, desde lo que platicamos, lo que decimos en nuestro actuar. Y yo creo que Marx lo sabía. Entonces yo también en esa tesis introduzco algo que me gusta mucho, que es las tesis sobre Feuerbach, en donde ahí él puede explicar que hay un vínculo entre lo teórico y lo práctico, ¿no? Entonces justamente ahí viene la transformación, que a mí me gusta mucho la 11ª tesis, ¿no? Dice, los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, de lo que se trata es de transformarlo. Que creo que esa es una tesis preciosa y que se puede generar hasta como una posición para ver la vida, ¿no? O sea, nosotros somos esas personas que vamos a transformarlo, pero a través de la conciencia, del estudio, de estar interesados en los problemas actuales. A través de la acción práctica, ¿no? Sí, de lo De la político. acción política, de la Claro, participación política. sí. Pues eso está muy interesante. ¿Y para cuándo podremos ir viendo esto que tú trabajas publicado en otros espacios como conferencias? No sé si tengas en puerta alguna ponencia, alguna participación a la que nos puedas invitar, o estás más metida en el trabajo de escritorio. Pues ahorita sí estoy más metida como en ya no en el escritorio, sino ya más como en lo práctico, en los requisitos para meter la tesis, para el examen profesional. Estoy como más vinculada ahorita en eso, pero seguramente pues si me invitan puedo dar alguna participación. Muy bien, Mm. pues así le hacemos entonces, y esperamos que también el Centro de Estudios Filosóficos José Porfirio Miranda nos haga llegar los libros de bolsillo, ¿no? Sí, estaría increíble. Ojalá que sí. Muchas gracias, Wendy, por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes. Gracias por el tiempo vital que nos dio Wendy. Gracias a ustedes que están allá del otro lado, que nos están mirando, están reflexionando con nosotros, están escuchando, atentos y observando la realidad para transformarla. Recuerde compartir el enlace, regálenos un like, ¿por qué no? Es gratis. Y en sus grupos de chat con la familia, con los compañeros del trabajo, con las amigas y los amigos en el antro, porque yo sé que usted se va de antro también, además de ser una persona culta y conocedora. Comparte el enlace de la 4TV, siga la transmisión de nuestros noticiarios y nuestras mesas de análisis, y recuerde siempre indignarse por la injusticia cometida contra cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque solo eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.